La dinastía Tang posterior fue una dinastía imperial de corta duración que existió desde el año 923 hasta el año 937, durante el periodo de las 5 dinastías y los 10 reinos en la historia de Qin. Los primeros 3 de los 4 emperadores de Tang posterior eran de origen Shatuo. ¿Qué pitos es Shatuo? Déjate cuento. Era una tribu túrquica, o sea, turcos que fueron a pasar al territorio Qin. Pero eso sí, influyeron macizo en la política china desde finales del siglo IX al siglo X. Se destacaron por fundar 3 dinastías: el Tang posterior, Jin posterior y Han posterior de las 5 dinastías, y otra que fue la Han del Norte. Los Han del Norte serían conquistados más tarde por la dinastía Song. Después en su mayoría desaparecieron como grupo étnico, o sea, fueron menos turcos y se asimilaron a la etnia china, o sea, los Han. El nombre de Tang se utilizó para legitimarse como restauradores de la dinastía Tang, que duró la dinastía Tang original duró desde el año 618 al 907, aunque el nombre comenzó a utilizarse oficialmente en el año 923. La dinastía ya existía en los años anteriores como una entidad política llamada Jin. Desde la caída de los Tang en el año 907 se había desarrollado una rivalidad entre el sucesor de la dinastía Liang posterior, que por si no fueron a ver el video de Liang posterior, ahí está, y el estado de Jin formado por Li Keyong en la actual Shaanxi, que es uno de los reinos de los que había mencionado en el video anterior. Ahí lo dejo en la parte de la descripción. La rivalidad sobrevivió de la muerte de Li Keyong, cuyo hijo Li Kunshu continuó expandiendo los territorios de Jin expensas a Liang posterior. Li Keyong formó una alianza con los poderosos Khitan, entre los que estaban los Shatu, un pueblo del estepa del norte, o sea, territorio del norte, logrando conformar una relación que fue parte importante de la expansión del triunfo final de los Shatu. Li Chunyu logró derrocar a Liang posterior en el año 923. Se proclamó emperador del Tang posterior, a que se refirió como el Tang restaurado. Como parte de la restauración, la capital se trasladó de nuevo a la antigua sede de Luoyang en el este de Tang. El Tang posterior fue un régimen de corta duración que solo duró 13 años. El propio Li Kunshu vivió solo 3 años después de la fundación de la dinastía, al ser asesinado durante la rebelión de un año del año 926. Li Xuan, el hijo adoptivo de Li Keyong, se hizo cargo de la dinastía, pero las relaciones con los Khitan se habían deteriorado. Las luchas internas tipificaron los 10 años restantes de la dinastía, que terminaron en su derrocamiento en el año 936. Xi Jintang, el yerno de Li Xiuyan, y un compañero de Shatu se rebelaron, irrumpiendo en la capital en la ayuda de las tropas de la dinastía Liao y fundaron la dinastía Jin posterior. El Tang posterior controló considerablemente más territorio que el Liang posterior. Se extendió a todos los territorios del norte controlados por el Liang posterior, así como su propia base en Shaanxi. También tenían control sobre las áreas alrededor de Beijing y Shaanxi, o sea, ciudades, porque no estaban completamente bajo el control del Liang posterior. La mayor expansión del Tang posterior se produjo en el año 925, cuando conquistaron el antiguo estado de Shu, entrando en la actual Sichuan. Sin embargo, a medida del poder de los Tang posteriores estaba menguando, se formó un estado Shu superior en el año 934, un año antes de la caída del Tang posterior. Y hasta aquí dejo el video. Tal vez me faltaron unos detalles, pueden dejarlo en los comentarios. Al chile se echan cal. Fin.